Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Al canal de Chileno Disidente. Hoy día nos acompaña Magallánico y nos acompaña hasta 225. Hoy día tenemos un tema bastante interesante que es la epidemiología del coronavirus y su manejo clínico. ¿Cómo estás, Magallánico? Hola, muy bien, gracias por la invitación. ¿Y usted hasta cómo ha estado? Hola Magallánico, hola Chilo Vicente, aquí estamos muy bien. Primera vez en tu canal, así que estamos muy contentos por estar aquí. Hoy sí, eso es verdad. Bienvenidos y un gusto tenerlos Muchas acá. gracias. Sí. Bueno, la idea es que hoy día Magallánico va a desarrollar el tema de lo que es el manejo epidemiológico del coronavirus. Va a explicar todas las fases, ya sea la parte de epidemiología, el manejo clínico, las normas de higiene y seguridad que se necesitan para hacer la contención de esta pandemia. Así es que bienvenido nuevamente y por favor, es todo suyo el micrófono. Vale, mira, bueno, la idea de esto es darte una forma un poquito más, un desarrollo más corto o más fácil de entender, porque hay hartos conceptos que a veces se malentienden o ligeramente no se entienden. Y da esto hay hartos terminología o fraseología que es nueva, que no es de como mucho uso, a pesar de que esto ya como que está de marzo, digamos, ya en Chile. Se escucha bastante, pero no hay como mucha claridad. Entonces, como para iniciar esto, lo primero sería como definir el término de la que se ha escuchado harto últimamente, que es la epidemiología. La epidemiología está bien en boga, siempre ha existido, o sea, de hace mucho tiempo existe, pero ahora se ha estado más en boga por la causa de la pandemia. Y bueno, la epidemiología es una ciencia del área de la salud que estudia la distribución y los determinantes de estados o eventos relacionados con la salud y la aplicación de estudios al control de enfermedades y a otros problemas de salud. Esto quiere decir de que busca el origen o el movimiento, digamos, de las enfermedades que afectan a los seres humanos. Entonces, la importancia de la epidemiología, podríamos decirlo en términos muy sencillos, que son como quienes investigan eh, cómo se originan estas, en este caso, cómo se origina la pandemia y cuáles pueden ser sus alcances. Y de eso se derivan muchas otras ramas también, pero como las que más se utilizan, digamos, también se asocian, son la bioestadística, por ejemplo, y también, bueno, los análisis forenses, esas cosas ya después cuando está más avanzado el tema de la enfermedad, pero principalmente la bioestadística y la epidemiología clínica. Bueno, se llevan diferentes formas de hacer estos estudios epidemiológicos. La epidemiología tiene diferentes mecanismos para los cuales llevar el control de sus casos, y principalmente se hacen investigaciones, por ejemplo, de tipo vigilancia, que se utilizan centros como, por ejemplo, se le llama centinelas. Un centinela es alguien que resguarda, que vigila algo. Entonces, ante la ocurrencia de un caso, estos dan un reporte y se van teniendo un contacto de los reportes que se van dando. También utiliza estudios que son del tipo descriptivo, que es cuando uno ve una nueva enfermedad. Por ejemplo, si lo ponemos en el caso del Kung Flu, un estudio descriptivo sería este primer médico, por ejemplo, que se hizo famoso, que falleció lamentablemente en China, quien descubrió la enfermedad. Él describió los síntomas y la patología que se repetía mucho en los hospitales. Entonces, de forma rápida se podría haber hecho un estudio descriptivo, que describir qué es lo que sucede. Que en ciencia el estudio descriptivo es como algo a veces un poco mal visto, porque es como el más sencillo de todos los estudios, pero es la base de todos los estudios. Es lo que se ve en realidad, ¿cierto? Claro, porque el estudio descriptivo, tú dices lo que estás viendo, describes, no ahonda más allá. Ya, Pero perfecto. por eso en las ciencias duras, digamos, en la parte de clínica y salud, como no es algo tan complejo de ver, es como es un poquito mal visto, como que se le da poco peso, pero es la base de las cosas, porque si no parte la primera persona que describe algo y asocia esto, quizás se hubiesen dado cuenta del Kung Flu mucho más tarde. Y de eso, bueno, Perfecto. se pueden hacer hartos estudios de análisis de distribución y otras cosas para determinar factores que pueden determinar la enfermedad. Sí, pero distribución, ¿en qué sentido? ¿Qué tipo de distribución? ¿Cómo? ¿Cómo hacer la distribución No, no, la ¿a dis- qué se refiere distribución en qué de sentido? O sea, de ¿en la qué enfermedad? forma? Es que Pero, dale, dale.
se pueden utilizar para los análisis de la distribución de la enfermedad. O sea, cuántos casos ocurren, la incidencia, las prevalencias. Claro, a eso me refería. Porque sí, por ejemplo, si tú lo metes en un gráfico, ¿cuáles serían, por ejemplo, los X, el X y el X y? ¿Qué depende de qué? Por ejemplo, Claro. en la Sí, distribución. exacto, sí, es que igual, o sea, el concepto es bien amplio, porque Ya. después del desarrollo de los estudios descriptivos vienen estos pasos, que ya son las partes más finas, más acabadas del análisis en sí, la distribución, la prevalencia y todos los datos bioestadísticos que se necesitan para la epidemiología. Magallánico, y en el caso de las muertes comparativas de Chile con otros países, ¿tenemos gráficos de eso? Sí, sí hay. Hay uno bastante bueno que estuvimos viendo, que está proporcionado por el New York Times, que ¿Ya? se va actualizando diariamente. Ahí está. Ahí está, y que Disidente va amablemente a mostrar. A mostrar. Claro. En ¿Para este qué tipo gráfico de cosas sí sirve el New York Times? ¿Mm? es un poco conocido y un poco Sí. conocido diario norteamericano. Claro. Conocido por buenas y malas cosas. Claro, Claro, por en este caso serían ejemplo, cosas buenas. claro, Claro. aquí nosotros podemos observar a 60 días de la pandemia desde los registros. Estados Unidos tiene 57.355 personas fallecidas. Y si comparamos con nuestro querido país, en este caso Chile, Chile recién a 60 días de la pandemia tiene un total de 227 fallecidos. ¿Y a qué se debe este tema, Magallánico, esta gran diferencia de personas fallecidas e incidencia de la patología? Claro, bueno, hay hartos determinantes que han estado ayudando, digamos, a esto. Bueno, principalmente la ocurrencia en Chile, que esto comienza ahora en marzo, la primera semana de marzo, y lo otro es que de una u otra forma Chile también tuvo tiempo y utilizó ese tiempo para prepararse, estar a tono, digamos, al momento que llegara a Chile la enfermedad, porque, o sea, no era imposible salvarse de esto. En algún momento tenía que ocurrir. Y al ocurrir esto, bueno, se van contando las semanas del seguimiento de la enfermedad y también se van contando día a día. Hay un término que se llama semana epidemiológica, que es bien interesante tenerlo en cuenta, que el año se divide en semanas. Entonces la semana del 1 de enero es una semana y así en adelante hasta completar todas las semanas del año. Y por una cosa de las características propias de la epidemiología en Chile, ciertas enfermedades uno las espera entre tal y cual semana epidemiológica. Entonces, no me acuerdo el número en este momento, pero en tal semana epidemiológica, por ejemplo, hay mayor incidencia de que ocurra, por ejemplo, influenza. Ya, perfecto. Ante esa anticipación, cuando uno ya tiene ese dato de conocer qué ocurre en nuestro país, el prepararse antes de esto era crucial, porque ya estábamos saliendo del verano y estábamos entrando en la etapa fría en el hemisferio sur, y la prevalencia, digamos, de la enfermedad respiratoria en Chile es alta, especialmente en el invierno. Entonces, Perfecto. ante eso, en la semana epidemiológica que vamos, si lo sobreponemos al Kung Flu, digamos, y su propia evolución, la cantidad de muertos que se están dando, digamos, podría obedecer a la exposición que se tiene hacia el virus. Ya. Entonces, en comparación en el gráfico, si es que lo pudiéramos mostrar nuevamente, Claro. lo que podemos ver ahí son varias líneas que son de colores grises, que son los otros países que se comparan, pero para efectos prácticos vamos a comparar Chile. Y hay hay 3 líneas que están perpendiculares, o sea, no perpendiculares, están en forma diagonal, Sí. que es como el límite en el cual si una de estas curvas de crecimiento llega a tocar o se mantiene por sobre esa línea diagonal, se va a cumplir más o menos el doble de muertes cada día, el doble de muerte cada 2 días, el doble de muerte cada 3 días. Aquí puedes ver en este gráfico cómo explicas bien tú. O sea, aquí avanzamos al día 2, es por la pendiente, porque la pendiente es la velocidad en la cual se desarrolla este tema.
Claro. Claro. Entonces, pasado un día vas a tener 20.000 muertos. Pasado después vas a tener 40.000, otro día más. Y así va subiendo, ¿cierto? Claro. Y Se Chile se con la encuentra curva aplanada, ¿cierto? aparentemente, claro, en relación a otros países se está manteniendo un crecimiento paulatino, pero y controlado. Ya. ¿Y cuál sería el problema, así como estamos nosotros como país? Porque yo recuerdo que hay unas fases de lo que es el manejo epidemiológico. Ah, claro. La OMS tiene definido, digamos, para las pandemias, fases según el grado de propagación de una enfermedad. Y esas mismas fases se pueden aplicar, o sea, se aplican a los países ya han sido, que entran en esta pandemia. ¿Ya? En el caso de Chile, digamos, esta fase epidemiológica van de la 1 a la 4, que igual a nivel mundial de la OMS, cuando se fue distribuyendo la enfermedad, igual van de la 1 a la 4, pero hay una quinta que igual, bueno, ahí lo voy a desarrollar. La fase 1 vendría siendo la fase de expectación, que es cuando nosotros en enero supimos que en China estaba ocurriendo algo. Claro. Cuando esto está ocurriendo, uno ve las características, cómo se comportan en los otros países que están siendo afectados, y los países no afectados tienen que iniciar medidas preventivas, tienen que prepararse para esto, porque ya a esa altura se supone que está definido como esta enfermedad como una pandemia. Entonces, inevitablemente puede llegar al país. Hay casos como otras pandemias en las cuales, si bien la enfermedad llega al país, uno no sabe cuál va a ser el comportamiento de esta enfermedad en la población, pero de todas maneras tienen que existir los medios de protección para que cuando eso ocurra ya estén. Y esto implica comprar, en el caso, bueno, ya se sabía para esa altura que había un problema respiratorio, que es el principal tema del Kung Flu, y la compra de ventiladores mecánicos, preparación del personal, la compra de elementos de protección personal, Claro, con mascarillas, por ejemplo, ¿no? O mascarillas, guantes, mascarillas, guantes, antiparras. pecheras, escudos faciales, máscaras para partículas como la N95, laringoscopios adecuados con videocámara, por ejemplo, para las cosas de la UCI o la urgencia, etcétera. Entonces, todas esas cosas se tienen que hacer antes de que ocurra la siguiente fase. Entonces, el gobierno tomó el manejo de esta epidemia. Esto fue por ahí en fase En 3, febrero. fase 4, ¿cierto? No, o sea, en la fase 1 ocurrió en febrero, Ya, y ahí ya empezaron a tomar medidas del gobierno, ¿cierto? que fue cuando la OMS ya decretó la pandemia y ya decretó que los demás países se prepararan. Y ahí Chile fue uno de los países que empezó a la par. Perfecto. Y Claro. entonces el desarrollo del manejo ha sido bastante bueno. Tú como funcionario de la salud, ¿cómo consideras que ha actuado el gobierno? ¿O falta todavía mejorar cosas? ¿O está bien así como se está haciendo? Mira, hay diferentes miradas. Uno lo puede ver desde el enfoque de lo que se está haciendo ahora, digamos, el estar en la trinchera, y para la gente que está en la línea, digamos, de defensa de esto, eh, pueden faltar cosas, porque se pueden requerir bastantes insumos, pero no hay que dejar de lado que a diferencia de una influenza, del H1N1 u otras enfermedades, nosotros a nivel mundial, y no solo Chile, tenemos conocimiento de esto recién desde enero. O Perfecto. sea, prepararse para algo que uno no conoce es complejo, es una apuesta. Y esto pone a prueba a todos los sistemas sanitarios del mundo. Y ahí se ha visto cómo han caído países grandes, por ejemplo Italia. Italia es uno de los mejores sistemas sanitarios de Europa. Chuta. No es Pero ¿cuáles son Suecia. las características que tú consideras que hace que sea un buen sistema sanitario, por ejemplo, el de Italia? La, Características especiales. la característica principal que tiene el italiano es el acceso. Tiene un acceso universal. Bueno, ahí tiene unos bemoles, sí, que igual es como largo explicar cómo es el proceso en sí, de ¿Ya? cómo se llega a ese sistema, pero es un acceso universal.
y es un acceso que está bien, a pesar de, además del acceso, está bien capacitado el personal, es un sistema moderno, está bien equipado y está bien enlazado. También se hace mucha investigación, mucho estudio, tienen industria propia, entonces tienen un buen acceso en general los italianos al tema sanitario. Entonces el equipamiento y las cosas para enfrentar la pandemia, uno podría decir que un país como esos podría tener los recursos para hacerlo, pero como decía, independiente de que uno antes de esto estaba bien preparado, no quiere decir que para después esté igual de bien preparado. Ah, ya. Claro. Entonces Italia confió mucho en su capacidad y se vio sobrepasado. Una cosa así puede ser. Puede ser, pero ahí, bueno, hay otras determinantes también que influyeron en esto, que fue cómo se tomó la enfermedad en un momento que llegó. Italia es un país altamente turístico, tiene mucho turismo chino, las ciudades son ciudades grandes, mucha conurbación, núcleos de ciudad que están juntos uno del otro, o simplemente tiene una continuidad geográfica extensa donde se juntan varios pueblos. Y principalmente una de las más afectadas fue el Véneto, porque es la zona norte de Italia, noreste de Italia. Y principalmente el Véneto, donde está Venecia y todo eso, que son Milán, que son las zonas más concurridas, unas zonas más turísticas. Y el tema de cómo se pudo haber afectado esto también es por, como les decía al principio, el tema de cómo ellos lo enfrentaron como país también. Porque recuerden que cuando no se sabía mucho de esto, muchos lo llamaban que era como una influenza o que era solo un resfrío. Muchos se confiaban de que moría poca gente y que, bueno, y que no va a pasar esto acá. Y bueno, a ellos les pasó. Pues. Ellos tienen igual una tasa de población de grupo etario de edad extrema, digamos, bien longeva. Pues. Entonces, han sido uno de los mayores afectados, digamos, en esta situación. Claro, tú lo atribuyes como que hicieron mal la fase 1 de lo que tú explicaste anteriormente. Es que, claro, lo que pasa es que nosotros logramos estar en fase 1 porque a nosotros no nos llegó el virus inmediatamente. Es como compararlo, es como, no sé, una guerra y el país que está al lado te ataca y también tiene intención de atacar 3 países que están más al norte. Los 3 países que están más al norte, quizás el último ya va a saber lo que le está pasando al primer país, pues el primer país lo pilla con lo que tiene. ¿No? Claro. Y después cuando avanzó a la fase 2, pues, por ejemplo, ¿podrías explicarnos en qué consiste la fase 2? Bueno, la fase 2 consiste en cuando ocurre la primera llegada de los casos importados. Estos casos llegan desde las zonas las zonas calientes, digamos, donde está la enfermedad ya activa, ya en otras fases de la enfermedad propia del país, y llega la primera persona, porque el virus se transmite a través de personas. El virus no llega solo o a través, en este caso, de animales a las poblaciones humanas. Entonces, la primera persona que llega y que se detecta el caso se considera ya el paso a la fase 2, que es donde se tienen que tomar las medidas para alertar a la población, hacer las campañas. Bueno, aquí Chile lo inició el 3 de marzo, cuando ocurrió el primer caso de índice de un hombre en el Maule, que a su vez también se detectó también que su pareja o esposa, no sé la unión civil, el lazo civil que tenían ellos, pero claro, no se tiene que meter en eso. No. No meter la pata a los caballos. Pero también salió positiva. Entonces ahí se empiezan a hacer las trazabilidades de buscar cómo las otras potenciales personas infectadas, y eso ocurrió, claro, el 3 de marzo. Y ahí empezaron también las campañas, el tratar de explicar cómo se podía evitar esto, que afortunadamente también en Chile, y en el mundo para esa etapa teníamos también conocimiento del tema, en parte, bueno, de la forma de infección. Entonces nosotros pudimos entrar en esta fase nuevamente porque pudimos contemplar a los demás. En cambio, hay países que simplemente en un momento ya estaban en fase 3, por ejemplo. Claro. En este caso, claro, la fase 2, acá en Chile la pudimos detallar y desde ahí empezar a trabajar. Claro, ¿y cuál fue el evento que gatilla pasar de la fase 2 a la fase 3, según tu punto de vista? Para pasar a la fase 3 es cuando hay ocurrencia, digamos, de los casos que ya están contagiados en el país. O sea, hay casos contagiados en el país por las personas que vinieron desde afuera, que importaron el virus. O sea,
En este caso, el caso índice y su pareja, esposa, conviviente, no sé, estaban juntos. Entonces, ambos se pueden ser considerados casos índice. Pero si yo soy el amigo y los fui a recibir al aeropuerto y me infecté, ese es un contagio por importación. Porque yo no viajé con ellos, no estuve en contacto solamente. Entonces, esa trazabilidad, cuando se encuentra al caso que se infectó a través de ellos, ya se puede, y dependiendo del número también, se pasa a la fase 3, porque ya se constata de que hay una ocurrencia de este tipo de infección. Además, no fue la única persona también que llegó a Chile desde el extranjero. Lo que eso da las alarmas, o gatilla, digamos, este fue el primer detectado. Puede ser que alguien haya ingresado antes, por ejemplo. O muchos hayan ingresado después, ¿no? Entonces este fue el primer caso porque consultó por síntomas. Exactamente. Y después pasamos a la fase 4. Claro, la fase 3, eso sí, ocurrió el 14 de marzo. Ajá, y ahí ¿sí? El conteo de casos era 61 contagiados. Hasta ahí es fácil llevar una trazabilidad, o sea, uno sabe, individualiza y cuáles son los contactos de esas personas y se sigue investigando. Y después se pasa a la fase 4, que esto ocurre a los pocos días después, el 16 de marzo, cuando se doblan estos casos a 155. Y esto es cuando ya se ha extendido en la población la enfermedad, pero no se puede establecer cuál es la cadena de eventos que llevó a que cierto individuo se infectara. Por ejemplo, bueno, digamos que yo aparezco positivo para el Kung Flu, pero yo nunca no conozco ni siquiera a las personas que llegaron a Chile o sus amigos que se contagiaron. Claro, no estuviste con tu perro en nada, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, como no se puede hacer trazabilidad de mi caso en relación a los casos que sí se tienen conocidos, ya se entra en fase 4 porque la enfermedad se declara que ya está en la población en este caso del país. Se instaló el nicho infectivo sin tener una capacidad de saber de dónde vino el paciente. O sea, que no se puede trazar desde dónde vino en relación a tu caso, por ejemplo. Claro. ¿Está ahí? En el caso de la fase 3, la persona, o sea, en la fase 2, el caso índice es médico, y ahí se pudo saber qué casos tuvo, porque a quién atendió, con quién estuvo y todo eso. Entonces, también fue un poco más amplio el espectro ahí, digamos. Pero en caso de gente puntual, simplemente se sabe que está contagiado. Por eso en esta etapa ya no se hace tanto la búsqueda. No sé si ustedes se recuerdan al principio que hablaban de los casos, tal persona que se relaciona con esta otra persona, y cómo ponían eso. Claro, como el caso de ese famoso matrimonio donde hubo un montón de contagiados, por ejemplo. Concepción, claro. Claro. Entonces hasta ese punto se pueden llevar los casos, se pueden ir describiendo y viendo uno a uno, pero ya después, cuando pasa a la fase 4, simplemente no tiene sentido hacer eso, porque el patógeno ya está en la población y se va a ir diseminando de uno a uno. Claro. Y esto ocurrió a los pocos días. Dale. Ocurrió a los pocos días, como el 16-17 de marzo por ahí, porque ahí se doblaron los contagiados y se puede establecer esto que estamos hablando. Y hay una quinta fase que también está contemplada en la parte de la OMS, que, bueno, esta es la gran interrogante, que cuándo va a llegar, que esta es la que esperamos que llegue. Que es cuando se llama el aftermath, lo que viene después, el término de la pandemia, qué es lo que va a pasar. Eso, bueno, es cuando ocurra, no se sabe, no hay forma de proyectarlo. Algunos estaban pronosticando que son por lo menos 18 o 24 meses más, pero tampoco se puede llegar ya a afirmar esa cantidad de tiempo. Claro. No hay una forma en la cual se pueda como fehacientemente establecer, y eso yo creo que lo hacen en relación a que, bueno, la fase 5 igual incluye que se acaba la pandemia, pero claro. Y aquí puede sonar como bien duro, pero es así, po. Los virus no se reproducen solos porque no están vivos, necesitan de su huésped. Exacto. Entonces un virus se acaba o porque lo mato o porque me mata. O porque me hice inmune a él. Lo mato. Eso, ahí lo matas. Claro, lo mataste. Lo matas. Claro, o lo desactivas. No le conviene matar a la persona. No le conviene al final. Porque si no, como...
¿O sí? ¿Cómo lo ves tú? Los virus es bien interesante porque los virus tienen que lograr un equilibrio entre la capacidad de contagio que tiene y la letalidad. Porque si un virus es muy letal, va a provocar que sus huéspedes mueran rápidamente y no alcancen a contagiar a otras personas. Entonces el virus desaparece. Y si el virus, por otro lado, es altamente contagioso, pero no es tan letal, el virus se puede propagar mucho, pero solo va a lograr eso. No puede ser que incluso que su capacidad tan lenta de propagación no genere tantas réplicas de sí mismo en las células infectadas de cada persona. Y también, como hay poca disponibilidad del virus, va a ir muriendo por sí solo porque no hay tantas copias de él, por ejemplo. Claro. Bueno, esas son como las variables, porque se dice que en realidad un virus no puede ser muy letal y muy contagioso, ni muy contagioso y poco letal. Se va estableciendo equilibrios. Y esos equilibrios son en los cuales la epidemiología trata de alterar. Por ejemplo, en el caso del ébola, el ébola es altamente letal, pero no es tan contagioso en el sentido de que el mecanismo de transmisión no es tan masivo como, por ejemplo, el que tiene el Kung Flu. Entonces se dan casos que tienen que ser muy directos de persona a persona, en que se van a ir dando los casos de ébola en uno u otro. Entonces, por eso cuando hay brotes de ébola en África, siempre muestran las imágenes que llega la OMS, se visten con estos trajes hazmat. Trajes espaciales casi. Claro, pues, cierran el pueblo donde estuvo el control, ven qué caso estuvo en contacto de eso, y si ese contacto fue a otro lugar, cierran ese pueblo también, aíslan a las personas que están infectadas y esperan a que el virus o los mate o ellos maten al virus. Y ahí se acaba el brote. Por eso es que esos brotes de ébola no pueden dispersarse tan rápidamente por el mundo, porque los pacientes mueren antes de poder infectar a otras personas. Claro. Es curioso el tema esto de los virus, bueno, porque el estudio siempre ha fascinado a mucha gente, especialmente obviamente a los virólogos, porque el virus no es algo vivo, biológicamente no se puede considerar como un ser vivo. Es un grupo de proteínas que están adentro de una cápsula de grasa. Eso es. Con material genético. Esa proteína es el material genético, claro. Y estas proteínas no tienen, o sea, este material genético no tiene capacidad autorreplicante como las células, por ejemplo. O como una bacteria u otros patógenos, que como vamos a ver más adelante. Entonces depende del el huésped, que también vamos a ver cuáles pueden ser los huéspedes. Claro. Nosotros en el programa que tuvimos como primer programa de Full de Access, el iracundo, que le mando un saludo si es que nos está sintonizando en estos momentos, le preguntó al disidente si existe la posibilidad cierta de que pronto existe una vacuna. Así que ambos contesten la pregunta, por si no vieron el programa, yo se lo recomiendo, va a estar muy bueno, así que vamos a hacerlo todas las semanas. Así que denle con sus respuestas ambos. ¿Si puede haber una vacuna? Sí. Claro. Para este año. Para este año no creo. No, ¿cierto? Yo vengo de la parte de la industria farmacéutica, y para poder sacar una vacuna por lo menos 2 años, 3 años, así acelerado. Y lo que están haciendo los laboratorios es tenerla de manera acelerada para el 2021. Eso es el mejor pronóstico de tiempo. Ojalá a mediados de año, pero yo creo que va a estar a fin de año, porque algunos laboratorios recién, por las últimas noticias que he estado viendo durante esta semana, hay ya pruebas en monos. ¿Sí? Entonces falta todavía más tiempo. Lo que sí, puede que haya una droga de aquí a fin de año. Eso sí puede ser más rápido, ya que es totalmente diferente a lo que es una vacuna. Mira, eso, buen punto. Pues, ¿cuál es la función de una vacuna y cuál es la función de una droga en el caso de una enfermedad viral? Pues? Exacto. Porque con la vacuna uno lo que busca es crear inmunidad. Esa es la inmunidad del rebaño que tú explicaste la otra vez en el directo ahí con Anónimo. Claro, las vacunas básicamente hacen que tu cuerpo, bueno, en palabras muy sencillas, que el cuerpo reaccione y genere una memoria frente a un agente, digamos, patógeno, y esta memoria va a provocar que en futuras infecciones el cuerpo tenga la capacidad de mitigar, digamos, la infección. Porque el virus
puede hacer nuevamente síntomas en el cuerpo, pero debieran ser mucho más atenuados, no tan intensos. Y claro, y los virus, no sé, pues ahí tú quizás puedes explicar mejor lo del tema de los medicamentos, por las drogas. La droga lo que hace es desactivar el virus para evitar su replicación en la célula. Ya sea puede evitar que infecte a la célula o desarticular el mecanismo que tiene para autorreplicarse. Autorreplicar quiere decir que puede hacer copias de sí mismo de manera infinita casi. Entonces, como ellos tienen una maquinaria que es lo mismo que un engranaje, es como meterle un palito al engranaje que tienen ellos para poder hacer sus propias copias. ¿Ya? Y eso se está viendo ahora que hay por lo menos unas 12 drogas que están siendo estudiadas, y entre ellas está el Remdesivir, que ya está en un primer estudio que parece que no son tan concluyentes los datos, que hay que investigar un poco más. La OMS considero que se aceleró en decirte que no funcionan porque hay que investigar los datos. Creo que ahí cometió un error la OMS, porque siempre antes de dar una noticia con respecto a lo que es una droga o un estudio clínico, tiene que corroborarse el dato, ya sea para destruir ese estudio como para validarlo. Entonces está todavía la hidroxicloroquina, que al parecer todavía no hay resultados concluyentes. La cloroquina, por lo que supe, en Brasil ya hubo fallecidos, así que también se descarta. Cuando la incidencia de fallecidos cuando se usa una droga es muy alta, se descarta, porque ya se implica directamente la droga debido a sus niveles de toxicidad. ¿Ya? Oye, y respecto a eso, el tema de probar una droga, ¿se hace en relación a la forma, digamos, química que tiene el virus, o es por un tema de ensayo y error, por lo que se piensa que puede hacer el efecto, digamos, a nivel químico? Así. Mira, para el estudio de las drogas, hoy en día existen el modelamiento racional de moléculas bioactivas, ¿ya? Que es una nueva rama de la síntesis orgánica. Y eso se hace en muchos países, incluyendo nuestro país Chile, donde toman ciertas moléculas que ya se saben que tienen actividad biológica, ¿sí? Entonces tú pescas esa molécula, la modificas un poco para que pueda tener mayor actividad, ¿sí? Y a su vez esa molécula sea menos tóxica para nosotros. Ya las pueden hacer que sean más solubles en agua, que sean más solubles en las grasas, y ahí las van trabajando para que tenga eficacia y seguridad. Así se trabajan las drogas. Y hay distintas líneas de trabajo, que lo podemos hablar después en otro directo si quieres, pero así en resumen, hay muchos modelos de drogas que se van probando a través de software y con los sitios activos que tienen las enzimas que ayudan a replicar a los virus, por así decirlo más sencillo, donde los bloquean estas enzimas. ¿Ya? Claro. Eso les puedo comentar con respecto a las drogas. Yeah. Recuerden de suscribirse al canal Proyecto Chile. Tenemos ahí un programa que se llama Full de Haces. Ahí vamos a estar todas las semanas subiendo material prácticamente todos los días.